Bueno, ya sé, estás eufórico, podés disimular un poco, por lo menos. Pero ya va a llegar la hora, ¿viste? Yo ya siempre te lo dije, haya el modelo, el político que haya arriba, la ideología que reina, lo que sea, yo siempre creo que entre 2 y 3 trabajos tuve, pero que, o sea, no me modificó mucho, ¿viste? Lo único que por ahí me da un poco de alegría es cuando uno ve de afuera un poco, no de afuera porque no participe, sino de afuera porque la ha vivido de otra manera, es cómo se pelea cada una de las ideologías de la política, y a mí me pone muy contento porque digo, hay una democracia, no hay un valor sesgado de la nacionalidad, de la ideología, no es tanto como la oposición dice, de no puedes pensar distinto a esta gente porque son bastante fachos, o ellos que decían no, hicieron un desastre con el país en estos últimos años, también se han mandado cagadas los libertarios y demás, son gente que está perdiendo política también, y uno dice, por lo menos no escucho solo una sola opinión. Estoy viendo un país que habrá una grieta quizás ideológica, cultural, lo que sea, pero dentro de todo se escuchan 2 o 3 voces y eso está bueno, porque no escuchamos solamente una, ¿no? Eso sería lo peligroso. Mira, yo creo que, digamos, por ahí tenemos una mirada diferente porque qué es lo que estamos observando, ¿no es cierto? Yo siempre digo, primero el análisis lo hago de una postura de la economía política, sin absolutamente ponerme ninguna camiseta partidaria, sino lo hago de una perspectiva de cuál es el rol y el fin de un sistema económico. Que ya lo he dicho varias veces, la actividad económica tiene que generar, producir y distribuir los bienes y servicios que necesita la comunidad para vivir dignamente. ¿Sí? Esto más allá de todo lo que para esto es el fin de la actividad económica. Y en nuestra realidad, por supuesto que la economía no garantiza adecuada producción y mucho menos una razonable distribución de la riqueza, porque los indicadores que nosotros podemos observar de condiciones de vida de la gente estamos lejísimos de eso y no hay ningún justificativo desde el punto de vista de nuestros recursos que expliquen por qué nosotros, siendo tan poco y teniendo tanta riqueza, tengamos una sociedad donde la mitad de la población vive en pobreza y vamos creciendo cada vez más. Entonces, primero principal, digo, hay un problema grave. Y tiene que ver un poco con lo que yo quería comentar hoy, el tema de la distribución, que es uno de los grandes aspectos del sistema económico, ¿no? Una breve referencia a la cuestión teórica, ¿no es cierto?, cómo se genera y cómo se distribuye la riqueza. En nuestra economía somos una economía capitalista y dependiente encima, o sea, hay una forma de funcionamiento que tiende a generar naturalmente concentración en un polo de la actividad económica, concentración y por otro lado también crecientes desigualdades sociales. Eh, el tema es que la misma competencia genera estas diferencias a nivel de los empresarios, ¿no es cierto? Porque la competencia hace que unos ganan mucho más y cuanto más ganan, más concentrados están, más poder para imponer sus condiciones en el mercado, más ganancias. Bueno, eso va dejando una estructura económica donde son cada vez menos y más poderosas las corporaciones que definen el rumbo de una economía y, por lo tanto, no solamente definen qué se va a producir, sino cómo se distribuye. Y tienen poder para distribuir, porque en el mercado tiene cómo recibe cada uno la parte de la torta que le corresponde en función del precio que logra por lo que vende. Y bueno, los que venden las actividades monopólicas son los que imponen los precios. El que vende fuerza de trabajo cada vez tiene menos posibilidades de definir cuánto es el valor de su fuerza de trabajo a través del salario, ¿no? Y esto tiene sus consecuencias porque ahí es donde vemos qué es lo que pasa en la economía real, ¿no es cierto? Que sería como el laboratorio para analizar las distintas explicaciones que hay en la economía. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Y bueno, la riqueza se distribuye a partir del mercado y ver quiénes son los que controlan y manejan los mercados. Y eso está claramente estudiado, ¿no es cierto? Ya hace mucho tiempo que los mercados están cada vez en menor cantidad de empresas, ¿no es cierto? Las llamadas monopólicas y en una sola, oligopólica, y Yo que se van te tengo reinventando. una pregunta de un vocabulario técnico que por ahí se escucha mucho, pero por ahí yo no lo entiendo mucho, me gustaría que por ahí nos explique un poco eso, pues yo para entender comparativas de acá a, por ahí siempre remarca Luis, y esto es algo que yo también ahora lo digo, pero siempre remarcamos todo el tiempo de, esto viene hace muchísimos años, un montón de cosas, ¿no? No han sabido poder algunos gobiernos manejar este tipo de cuestiones. Quería preguntarte acerca de una comparación, si podés hacérmela, del modelo de demanda agregada que hubo entre el 2003 y 2015 y qué quiere decir el modelo de shock y equilibrio que propone el gobierno actual, Luis. Bueno, depende qué es lo que llamamos equilibrio y qué es lo que llamamos shock, ¿no es cierto? Porque nosotros primero tenemos que entender cómo es la estructura económica
de cualquier país, cualquier nación, ¿no es cierto? Porque la estructura económica define primero cuáles son las actividades que van a producir los bienes que necesitamos, y acá las actividades que se han ido, en todo caso, privilegiando desde el principio del siglo hasta ahora, son aquellas, lo que se llaman las actividades extractivistas y las actividades especulativas. Extractivista tiene que ver un poco con sacar recursos sin la transformación, y el extractivismo acá tiene que ver con, en todo caso, con la monoproducción de transgénicos, el uso masivo de agrotóxicos, con la extracción de hidrocarburos, petróleo y gas, y en la extracción de minerales a través de la megaminería. Estas son las actividades extractivistas. Y por otro lado, la actividad especulativa, que es simplemente ganar poniendo 2 mangos al principio y te lleva 10 a fin de año, ¿no es cierto? Sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni aporte. Esas actividades han sido las actividades privilegiadas en nuestro país en este modelo económico, en detrimento de aquellas actividades que transforman, que elaboran, que generan mayor valor agregado, que generan mayor cantidad de empleos formales y de mejores condiciones laborales, como ser la industria, como ser el sector de la construcción. Son los sectores que generan más empleo. Bueno, esos han sido los perjudicados en este modelo. Entonces, este es el modelo económico. Y esos pocos sectores que han concentrado la actividad económica no generan los bienes y servicios que necesita la sociedad en su conjunto, sino los que se necesita el poder económico para llevarse los recursos afuera. Y son pocos los actores que concentran esas actividades. Esas actividades se generan mayor cantidad de riqueza, pero no cualquiera puede invertir ahí. O sea, podemos ver, por ejemplo, lo que es la ecuación de rentabilidad en la actividad petrolera, ¿no? Bueno, ahí tenemos el petróleo convencional, más o menos del barril, está en alrededor de 20 a 25 dólares el barril, y el no convencional en 10, 12 dólares el barril. Pero acá se les reconoce a esas empresas que extraen un precio internacional, no los costos argentinos, que andan en 60, 70, 80 dólares el barril. O sea, una renta fabulosa. Ahora uno puede decir, ah, qué lindo, entonces yo voy a invertir ahí. Bueno, vos podés invertir en una petrolera para sacar esa renta, y no, porque eso es un negocio para poco. La mayoría de esas actividades están concentradas en grandes monopolios que son fundamentalmente extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la economía argentina? Lo que sucede, lo que viene sucediendo, es que se prioriza esas actividades que son depredadoras del ambiente, que no generan demasiado empleo, pero generan mucha riqueza, y que no tienen el fin principal de abastecer el mercado interno. Entonces uno puede decir, acá vamos a los números macro. ¿Qué puede decir la macro? Bueno, puede decir que en una de esas crezca la economía, el PBI, a través de esos sectores, y mientras tanto va en detrimento de los otros. ¿Y eso qué nos beneficia a los argentinos, a la gente? Y bueno, hay menos empleo, hay más empleo precario, hay menos ingresos, cada vez menos ingresos, y por lo tanto hay una sociedad que, gobierno a gobierno, ha ido aumentando la cantidad de población en situación de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que la gente viva mejor, ese es el fin de la actividad económica. Si no estamos equivocados. Por nosotros decir, bueno, pero Macanudo, pero ahora el riesgo país bajó, ahora somos más confiables para los inversores entre comillas, porque lo único que vienen es hacer especulación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es? Digo, podemos tener diferentes criterios porque no decimos desde dónde nos paramos para hacer ese análisis, ¿no es cierto? El tema es que si nosotros reconocemos que el fin de la actividad económica es generar bienes y servicios que puedan mejorar las condiciones de vida del conjunto, porque es la esencia de la economía, entonces tenemos que reconocer esa variable. Porque si no, decir, bueno, pero el déficit, se eliminó el déficit fiscal, ¿qué tiene que ver eso con la calidad de vida de la gente? Nosotros tuvimos una sociedad durante medio siglo, ¿sí? Entre los años 30, 40 del siglo XX y los años mediados de los años 70, donde teníamos, bueno, estamos en el paraíso si nos comparamos con la ciudad actual. Y había déficit fiscal. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y las sociedades desarrolladas, ¿sí? Durante también el modelo keynesiano, entre los años 40 y 80, digamos así, bueno, tenían déficit fiscal y ofrecían excelentes condiciones de vida a la gran mayoría. O sea, todo depende de qué es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? El tema es que el proceso de concentración no se detuvo nunca, ni siquiera en épocas de bonanza ni en épocas de crisis. Los estados, los llamados estados del bienestar, estados intervencionistas, como el capitalismo genera desigualdades y grandes concentraciones, lo que hacían es desarrollar acciones que tendían a atemperar las desigualdades sociales, ¿sí? Los estados del bienestar.
Lo que sucede es que ya desde la llamada contrarrevolución neoliberal en los años 80, en Estados Unidos, con Reagan y la Thatcher en Inglaterra, fue imponiendo los sectores más poderosos otro modelo de mucho más concentración de la riqueza y fundamentalmente a través de la actividad financiera. Era una actividad que no genera riqueza real, pero sí se apodera de aquella riqueza que se genera en la actividad productiva. Bueno, eso llevó a que en el mundo se desarrollaran complejos financieros, fondos de inversión, que hoy son prácticamente dueños de las principales empresas que existen en el planeta. Por ejemplo, fondos como BlackRock o Vanguard, que manejan los activos de las empresas transnacionales que contemplan los principales mercados y sectores del planeta. Y lo han hecho a través de crecimiento de la renta financiera, que después, para poder engancharse y que no lo pierdan con la burbuja especulativa, empiezan a comprar empresas, empiezan a comprar sectores, empiezan a comprar países inclusive, ¿no? Bueno, este es el marco general. Entonces, en la Argentina, nosotros en este modelo, es un modelo que responde a esos sectores, que necesitan, por un lado, apoderarse de los recursos que son cada vez más escasos en el planeta, pero que son esenciales y estratégicos, y por otro lado, apoderarse de los recursos financieros. Y esas son las dos fuentes por las cuales nosotros venimos perdiendo en este modelo. Entonces, y tenemos shock periódicos, porque los shocks significan procesos de pronto donde se genera una profunda crisis que vienen todas de origen en el sector externo. Desde, digamos, de la dictadura en adelante, hay como una forma cíclica de funcionamiento que de pronto en el sector externo no hay más dólares. Y bueno, no hay más dólares, se producen los shocks, el valor del dólar sube, y ahí viene la inflación y ahí vienen profundos cambios que concentran más la riqueza. Y acá nosotros estamos pasando por esos periodos periódicamente, pero cada vez son más cortos. Acá, por ejemplo, yo digo porque hay números que son claros, ¿no es cierto? En especial, por ejemplo, en la última década, si nosotros tomamos la última década, 2015 a 2025, ¿qué sucedió? Bueno, con la distribución del ingreso. Los trabajadores en general, en la distribución entre trabajo y capital, perdieron en esa década un valor equivalente a 290.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque vieron caer sus salarios reales y se beneficiaron los sectores empresarios, pero no todos los sectores empresarios se beneficiaron. Se beneficiaron estos grandes ganadores que tienen el poder de los mercados y que tienen no solamente la dinámica del mercado, sino también las medidas que se toman del gobierno. O sea, el gobierno, en lugar de atemperar esa concentración y esa desigualdad, fue apuntalando y fortaleciendo. Y ahí viene la vuelta, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con esa riqueza que se transfirió de los trabajadores a las grandes empresas? Y lo que hacen es dolarizar una gran parte de esos beneficios. Tienen los beneficios en peso, pero después tienen que llevarlo afuera y en dólares. Entonces ahí viene la otra repercusión, ahí vienen los shocks que vos decís, ¿no sé por qué? Y bueno, porque no alcanzan los dólares para garantizar que se lleven eso. Se calcula que en esta última década también hubo una dolarización, una fuga, llamémosle así, de capitales de 190.000 millones de dólares. Entonces no hay forma de que el país pueda soportar esto con su comercio, con la superávit comercial, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que endeudarse. Entonces el endeudamiento del país fue aumentando de manera paralela. Me voy a tener dos números que son muy claros, para que vea más en el largo plazo, vos ya que hablaste, ¿no es cierto?, del principio del siglo atrás. Entre el año 1999 hasta septiembre de este año, nosotros tuvimos, a fines del 99 teníamos una deuda de 122.000 millones de dólares. Tomando 122.000 millones prácticamente a principios de este siglo. Y desde ese momento, del 2000 hasta septiembre del 25, nosotros tuvimos un superávit comercial de 301.000 millones. O sea, teníamos una deuda a principios del siglo de 122.000. Desde ese momento hasta ahora tuvimos un superávit de balanza comercial de 301.000. O sea, 2 veces y medio la deuda que tenemos. Entonces, decir, bueno, entonces ya no tenemos más deuda y tenemos reservas por 180.000 millones. No, las reservas son negativas y la deuda pasó a 454 millones. Entonces, ¿qué pasa con eso? No puede ser si nuestra ganancia comercial ha sido porque ha habido de aquellos sectores que concentran la riqueza y la ganancia, se los llevan afuera, fuga de capitales. Y vamos a ir más cerca. El año pasado, una balanza comercial favorable, según el récord de los últimos 20 años, de 19.000 millones. Y en lo que llevamos de este año, de 6.000 millones. O sea que nosotros tuvimos 25.000 millones, desde que empezó mi ley, digamos, hasta acá, 25.000 millones de balanza comercial favorable. Pero resulta que las reservas son negativas y fundamentalmente después cada vez debemos más. La deuda aumentó. O sea, acá hay un proceso de que la distribución del ingreso queda cada vez más reducida en un
sector muy poderoso, ¿sí?, de la economía, que lleva el grueso de su ingreso, lo lleva afuera. Y no hay forma de garantizar darle los dólares porque no generamos tantos dólares. Entonces, ¿qué hace el Estado en ese caso? Pide prestado afuera, se endeuda para que los sectores que ganan en pesos se lo puedan llevar afuera. Y eso es el origen de nuestra deuda externa, desde la dictadura hasta ahora. Pero bueno, pero si el Estado está garantizando con su endeudamiento los dólares para que se los lleven los especuladores y estas grandes corporaciones, ¿quién debe pagar el déficit que tiene el Estado? Y lo que ganan, es decir, lo que se llama un Estado equitativo, ¿no? No, bueno, pero el Estado va a cargar el peso de esa deuda sobre los que no recibieron nada. Y esto tiene que ver con el famoso superávit que ha logrado este gobierno, que además que es un mentiroso porque es una cifra distorsionada porque esconden intereses que no están dentro del presupuesto, pero además a ese superávit lo ha logrado a costa de reducir salario, a costa de reducir jubilación, a costa de reducir fondos para infraestructura pública, a costa de quitarle recursos a las provincias. Bueno, entonces, ¿y a dónde vamos nosotros? Vamos a un proceso que se va a agravar lamentablemente, porque a mí me gustaría dar un panorama más positivo, ¿no es cierto? Claro que me gustaría, pero lo que pasa es que la realidad es así, yo no la puedo modificar. En todo caso, lo que me preocupa sí es que se entienda qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Y porque decíamos, teníamos un superávit de 24, 25 mil millones desde enero del año pasado hasta ahora. Sí, pero tenemos una deuda que aumentó 80 mil millones. ¿Y cómo puede ser? Y no solamente eso, entraron 20 mil millones del blanqueo de capitales. Y además de eso, 20 mil millones de préstamo al Fondo Monetario. Y además de eso, préstamo a otro organismo, 5 mil millones. ¿Y cómo? Tanta plata que ha entrado y superávit comercial y cada vez debemos más, ¿cómo puede ser? Y después entraron 7 mil millones por la liquidación anticipada de las exportaciones de la cerealera y así. Y ahora Estados Unidos nos presta. Claro, al entrar todos esos dólares, se tranquiliza el mercado, se baja el riesgo país, pero a costa de que cada vez debemos más, pero es una deuda fraudulenta que no recibe el pueblo y que además es impagable. ¿Y por qué Estados Unidos nos va a prestar a nosotros, los argentinos, qué bueno que son, plata, como nos estaba prestando y como aparentemente nos ha prometido, para mantener el dólar barato? Porque ese préstamo primero fue un financiamiento de una campaña política, a que el dólar se mantuviera y con eso se mantuvieran los precios relativamente estables y con eso llegar a mejorar la elección del gobierno. Pero, y que además, con esos dólares que nos prestó, no los prestó a los argentinos, se los prestó, sí, al Estado argentino, pero no lo vieron ni para fines económicos, ni para fines sociales, ni para promoción. Esos dólares se los dieron a los especuladores para que se los lleven. Pero ¿qué pasa? Pero va a llegar el momento que hay que pagarlo y pues lo pagamos con mayor esfuerzo, sacrificio, hasta que se pulverice el ingreso de lo público, de los jubilados, de la provincia, lo que sea, o entregamos recursos, que es un poco lo que está implícito en el acuerdo que se está llevando adelante en conversaciones, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Estados Unidos nos dice, bueno, macanudo, le prestamos y así nos aseguramos qué cosa. Y nos aseguramos recursos que son estratégicos. Bien. Para la tecnología, para el futuro, como pueden ser las tierras raras, como pueden ser todo lo que hoy se está sacando con la megaminería, el litio, recursos energéticos. Esto es un poco el panorama. No nos estamos dando cuenta, nos están vendiendo el pequito de colores, creemos que nos ayuda Estados Unidos, pero Estados Unidos está invirtiendo para ganar ellos, por supuesto, para ganar ellos, el JP Morgan. Sí. Tenemos que empezar nosotros de una vez por todas, dejar de depender de nadie. Lamentablemente estamos inmersos en un mundo que tiene un mercado y tiene potencia, ¿no? Lamentablemente no nos podemos hacer los grandotes del mapa porque no lo somos. Tenemos gente que nos puede pisotear, países que son inmensamente más poderosos económica, bélica, social, culturalmente. Pero bueno. Es relativo, perdóname, te cierro con esto. Nosotros tenemos recursos primero para vivir dignamente. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, tenemos un déficit de vivienda que afecta quizás entre 15 y 18 millones de argentinos. Sí. Generar la construcción de viviendas que generaría reactivación económica, mayor ocupación, mejores condiciones de vida para la gente, pero sin necesidad de importar nada. Todo, pero pienso, desde los radicales, los peronistas, todos. Desde los que financiaron dictaduras, financiaron todos. Ningún gobierno hasta ahora, ninguno. Yo no conozco ninguno
el que quedará me lo pudo haber contado mi abuelo y yo no lo viví. No, pero tal sí hizo. Bueno, desde que yo tengo conciencia, año 80 y pico hasta ahora, ningún gobierno dejó de bajarse los lienzos de esta potencia. Y lo único que estamos discutiendo ahí, no, no me gusta Estados Unidos porque son estos, son los... Sí, perfecto. Antes, no, no me gustan los chinos, de esos otros, no. Perdóname, yo lo que estoy planteando es una cosa, que nosotros tenemos recursos y posibilidades para solucionar, para generar bienes y servicios para que todos vivan dignamente. Te estaba diciendo en concreto, nosotros podemos generar un plan de vivienda masivo para que todos tengan vivienda digna, y tenemos los recursos adentro y tenemos la capacidad y los trabajadores adentro para hacerlo. Podemos producir alimentos no para 50 millones, Sí. para que no en Argentina, sino para 200, 300 millones. Podemos generar energía, es decir, tenemos todos los recursos. ¿Entendés? Lo que sucede es que quienes gobiernan en representación no del pueblo argentino, en representación del poder económico. Entonces, obviamente, ¿quiénes son los principales funcionarios del Banco Central, del Ministerio de Economía y ahora del Ministerio de Relaciones Exteriores? Son empleados, sí, o ex empleados, ¿no es cierto?, ejecutivos de la JP Morgan, del Banco Morgan, uno de los bancos históricamente más piratas del mundo, ¿no es cierto? Y obviamente que ellos no gobiernan para los argentinos. Entonces, si nosotros ponemos a esos señores dirigiendo el país, definiendo qué hacemos, y obviamente no vamos a solucionar los problemas. Tenemos que saberlo para no quedarnos cruzados de brazos esperando de que vengan desde arriba las soluciones, si nosotros no empezamos fundamentalmente a participar, a movilizarnos para buscar entre todos otra solución, otro camino distinto, porque este es el camino del abismo. Exactamente. Bueno, Luis, me tengo que ir a la pausa de 58. Un abrazo muy grande y estamos nuevamente en contacto la semana que viene. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Por favor, nuestro profe en economía, Luis Laferrere, estuvo así en La Tarde Tiene Vida. Hasta la semana que viene nuevamente.